El calor era abrasador en el vasto corral de manejo de la hacienda o el patrón, tan sofocante como la atmósfera de opulencia rústica y testosterona que flotaba en el aire. Cientos de vaqueros, capataces y poderosos terratenientes se habían congregado para la subasta anual de ganado y, lo que era más importante, una demostración de poder. El ambiente era un teatro de fuerza bruta, donde la dominación, tanto de los animales como de los hombres, era la principal moneda de respeto. Desde las gradas improvisadas, los dueños de las tierras, con sombreros de ala ancha y botas de cuero impecable, miraban con desdén a los vaqueros en el suelo del corral, que eran poco más que un telón de fondo para su grandeza. La tensión era un alambre a punto de romperse, y todos sabían que la prueba de fuerza estaba a punto de comenzar. En el centro de la escena se erguía don Esteban, 55 años, el rey del ganado, latifundista por herencia y arrogante por convicción. Su faja con la hebilla dorada y sus botas lustradas gritaban autoridad ilimitada. Don Esteban se enorgullecía de su creencia de que el éxito, con personas y animales, se conquistaba con la fuerza y el dinero, nunca con la sensibilidad. Su voz grave y condescendiente era la ley en la hacienda, y él era el epicentro de esta demostración de dominio. Para él, los animales eran una propiedad que debía someterse a la voluntad humana, y hoy iba a dar una lección de quién manda a toda la región, consolidando su reputación de hombre que no aceptaba un no de nadie, ni siquiera de una bestia indomable. El foco de la expectación cruel era un gran corral adyacente del que emergió la estrella de la tarde. El Furia era un majestuoso semental negro, con músculos tensos y ojos salvajes, llenos de terror y desesperación, nunca domado. El animal relinchó con un grito de angustia, pateando el polvo, un símbolo perfecto del orgullo inalcanzable de don Esteban. Había intentado domarlo con los métodos tradicionales de fuerza y castigo, y había fracasado. Por eso, había ofrecido un premio especial a quien pudiera montarlo, una demostración de que cualquier cosa, por rebelde que fuera, podía ser sometida por la voluntad humana. Su sonrisa, al presentar al animal, era de pura satisfacción, seguro de que nadie en el corral podría con la bestia, confirmando así su propia supremacía. El primero en aceptar el reto fue Juan, el padre de Elena, un vaquero simple y humilde de la hacienda, con las manos curtidas por el trabajo, un hombre de buen corazón que lo hacía solo por el dinero que salvaría a su familia. Juan entró al corral con coraje, pero con miedo visible. Intentó acercarse a El Furia con una cuerda, siguiendo los métodos de fuerza y sumisión que don Esteban imponía. Como era de esperar, el caballo, asustado y con el trauma de intentos fallidos, reaccionó violentamente. Juan fue derribado con un golpe seco en el polvo, la cuerda volando por el aire, quedando a merced de las pezuñas del semental. El grito de los espectadores, entremezclado con la risa estridente y cruel de don Esteban, llenó el ambiente, un sonido de humillación pública para el vaquero caído. Don Esteban no dudó en intensificar el escarnio. Mientras Juan intentaba levantarse dolorido y humillado, el hacendado se inclinó desde la barandilla y se burló con su voz grave. «Pobre Juan, tu falta de coraje se iguala solo a tu pobreza de espíritu. El Furia no se somete a hombres débiles ni a sueldos bajos. Solo la fuerza total puede domar esta bestia». Su burla resonó en el caliente aire, mientras los capataces se reían en voz alta, y Juan sentía el peso no solo del golpe, sino también de la deshonra frente a sus compañeros y su propia hija, que miraba desde atrás con el corazón encogido por el miedo y la rabia. En ese momento exacto, la pequeña Elena, 8 años, vestida con un sencillo vestido de algodón, invisible para el mundo de los adultos, ya no pudo soportar el miedo y la humillación de su padre.
con la dulzura silenciosa de su inocencia y sin que nadie, ni siquiera Juan, se diera cuenta de inmediato, se deslizó entre la multitud. Don Esteban, absorto en su discurso de humillación, apenas notó la diminuta figura acercándose al corral. Su atención estaba totalmente centrada en el fracaso de Juan, el cual utilizaba para reafirmar su propia autoridad. Elena estaba allí, en el polvo, mirando al semental con sus grandes ojos increíblemente gentiles. Un contraste de inocencia poderosa frente a la furia indomable del animal. La platea, en un murmullo de asombro y luego de pánico, fue la primera en darse cuenta de la presencia de la niña cerca del semental asustado. Don Esteban se giró, su rostro contorsionado por la ira de ver a una niña interfiriendo con su espectáculo de poder. Gritó enfurecido: «¡Quiten a esa niña de ahí! ¡Qué descaro!». Pero el público se contuvo. Los vaqueros, asustados por la vida de Elena, pero intrigados por su audacia, no se movieron. Juan, pálido por el terror, intentó correr hacia ella, pero fue sujetado por sus compañeros, forzados a esperar lo inevitable. Don Esteban, al darse cuenta de que la situación estaba fuera de su control y para no perder la pose de hombre de palabra ante todos, se vio forzado a declarar el desafío públicamente con un sarcasmo venenoso. «Bien, que así sea. Si esta niña de 8 años, esta muestra de debilidad, logra domar a el Furia, el caballo es suyo. Pero escúchenme todos», rugió, señalando a Juan. «Si ella se hace un solo rasguño, su padre está despedido, ahora que el espectáculo continúe». Con esta frase cruel, la trampa de la humillación se cerró. Don Esteban había puesto la vida de Elena y el sustento de Juan en una apuesta imposible. Si usted, como Elena, cree que la dignidad y la bondad siempre deben prevalecer sobre la fuerza bruta, comparta en los comentarios qué palabra de amor y respeto usaría para calmar a un animal salvaje. Si usted, como Elena, cree que la dignidad y la bondad siempre deben prevalecer sobre la fuerza bruta, comparta en los comentarios qué palabra de amor y respeto usaría para calmar a un animal salvaje. Elena, la diminuta figura de 8 años, ingresó al vasto y polvoriento corral con una calma que desafiaba su edad. El ambiente, cargado de miedo y la expectativa cruel del público, parecía amplificar la furia de El Furia, el semental, un monumento al orgullo de Don Esteban y al trauma de la doma por la fuerza. Relinchó con violencia, pateando el suelo y girando sus ojos asustados hacia la niña. Era una bestia salvaje, aterrada, y su reacción era puramente defensiva. Juan, su padre, observaba desde la barrera, con el corazón en la garganta, sintiendo la punzada de la humillación por el desafío de Don Esteban, que había puesto en juego el sustento de su familia por su propia arrogancia. Él sabía que, a diferencia de sus intentos, la fuerza bruta no funcionaría con ese animal atormentado. La clave de la calma de Elena y la fuente de su talento oculto residía en el legado de su madre fallecida. Ella no era una domadora, sino una curandera rural y una amante de los caballos que le había enseñado a su hija que la fuerza de un animal se conquista con el alma, no con el látigo. Su madre le había transmitido un conocimiento ancestral y casi místico basado en la respiración, el timing y la completa ausencia de miedo. Elena no veía en el Furia un enemigo a dominar, sino un ser vivo asustado y con dolor. Su habilidad no era la técnica del vaquero, sino la conexión innata, la capacidad de leer el lenguaje corporal del animal como si fuera un libro abierto, una pureza de espíritu que el mundo de los negocios y la fuerza de Don Esteban no podían siquiera imaginar. Don Esteban, por su parte, se movía en las gradas con una arrogancia que se estaba volviendo tensa.
Su motivación para humillar a Juan no era más que la necesidad de reafirmar su autoridad absoluta, su creencia de que todo, incluso la naturaleza, era un bien que debía ser controlado. Para el hacendado, la doma era sinónimo de quebrar la voluntad, y la sensibilidad era un signo de debilidad. Su crueldad con Juan y su imprudencia al incluir a Helena en la apuesta solo buscaban demostrar ante sus pares que la riqueza y el poder siempre ganarían a la humildad y la pobreza. Don Esteban era un hombre desconectado de la sensibilidad y la naturaleza, que trataba a las personas y a los animales como herramientas que podían ser desechadas si no se sometían a su dominio, una ceguera que estaba a punto de costarle muy caro. La ejecución del desafío comenzó no con un látigo, sino con una quietud sorprendente. El Furia cargó hacia Helena. El polvo se levantó a su paso, pero ella no corrió. En el último instante se detuvo, no por miedo, sino por una decisión consciente que interrumpió la dinámica de la fuerza. Lentamente, Helena se arrodilló, exponiendo su vulnerabilidad, un gesto que en el mundo del corral era el colmo de la imprudencia, pero que en el lenguaje equino era la máxima señal de no agresión. Este acto de humildad atenta fue el primer indicio de que ella operaba bajo un conjunto de reglas completamente diferente, una sabiduría que iba más allá del entrenamiento tradicional. El conflicto interno de Juan era una batalla de miedo y fe. Al ver a su hija arrodillada ante la bestia, la desesperación le inundó. Los recuerdos de las palabras de su esposa le vinieron a la mente. Ten fe en la conexión de Helena, Juan. Ella tiene un don puro. Él encontró la fuerza no en sus músculos, sino en la promesa que se hizo a su esposa de proteger a su hija, pero también de honrar el legado de amor por los animales que ella les había dejado. La angustia se transformó lentamente en una fe silenciosa, una comprensión de que la única manera de que ella superara ese desafío era usando el don que él, por miedo y por la tradición de la fuerza, había intentado ignorar durante años. Lentamente, Helena comenzó a moverse, gateando lateralmente en círculos lentos, sin mirar directamente a los ojos asustados de El Furia, sino concentrándose en su respiración. Comenzó a emitir sonidos suaves, casi melódicos, que resonaban con un ritmo tranquilizador, una técnica que su madre le había enseñado para imitar el sonido de una yegua protectora en calma. La tensión en el ambiente se cortó. El caballo, que antes estaba en estado de pánico, comenzó a dudar. Sus orejas, antes en punta y temblando, se suavizaron y su respiración se hizo menos superficial. El público, que esperaba sangre y un espectáculo de fuerza, pasó del murmullo de la crueldad al silencio de la intriga. La inocencia de Helena estaba desarmando a la bestia. La revelación gradual de su talento silenciaba a la multitud. Helena continuó su danza tranquila, acercándose milímetro a milímetro. El caballo, con la cabeza gacha, olfateó el aire, reconociendo la ausencia de miedo y la presencia de respeto. La inversión de papeles era palpable. El poderoso semental negro, el símbolo de la indomabilidad, se estaba sometiendo no a un castigo, sino a una conexión espiritual. La niña, aparentemente la más débil, estaba dictando el ritmo del desafío. En el momento justo, Helena se levantó su diminuta mano, y el semental permaneció quieto, permitiéndole el contacto. Fue un milagro de dulzura y timing. Don Esteban, antes riéndose a carcajadas de su propia crueldad, ahora estaba en un silencio de incredulidad, su rostro una máscara de confusión y furia contenida. Sus capataces intentaron susurrar excusas. «Es suerte de principiante, patrón». Una coincidencia, pero la evidencia era innegable. El caballo, que había resistido látigos y espuelas, ahora se calmaba con la simple presencia de una niña. El hacendado comenzó a sentir un pánico frío,
al darse cuenta de que su método de dominio y su arrogancia eran inferiores a la conexión de la niña. La vergüenza comenzaba a filtrarse en su orgullo, y él sabía, con un terror creciente, que su lección de fuerza se había convertido en una demoledora exhibición de su propia ineptitud. Elena, con una serenidad que trascendía sus 8 años, completó su acercamiento. El semental, el furia, que momentos antes era un torbellino de pánico y violencia, permanecía inmóvil, sus grandes ojos negros fijos en la niña, ya sin el brillo asustado. El ambiente en el corral era de una quietud mágica, una suspensión total del juicio. Elena extendió su mano, no para acariciar, sino para posarla suavemente sobre el hocico del animal, permitiendo que el semental oliera su aliento. Finalmente, en un momento decisivo que cortó el aliento de todos los presentes, Elena acercó su boca a la oreja de el furia y susurró una sola frase. No fue un comando, sino una simple y poderosa palabra, un eco de la sabiduría de su madre: confianza. Con ese susurro, la niña comunicó no la necesidad de dominar, sino la promesa de un respeto incondicional. El efecto fue inmediato y milagroso. El furia bajó su enorme cabeza, un gesto de sumisión voluntaria y profunda aceptación. La tensión en su cuerpo desapareció y él pareció encogerse, transformándose de bestia salvaje en compañero. Elena completó la inversión de poder con un acto de fe. Sin silla ni bridas, con un solo movimiento fluido, se subió al lomo del semental. El caballo, que había arrojado a vaqueros experimentados en segundos, se movió con una docilidad sorprendente, trotando suavemente alrededor del corral, con Elena sentada erguida, una diminuta amazona vestida de algodón. La escena era de una belleza sobrecogedora. En ese instante, el furia se había convertido en el susurro, un monumento a la conexión y la confianza. La platea estalló. No fue solo un aplauso, sino una ovación ruidosa y emocionada, mezclada con gritos de asombro e incluso algunas lágrimas de emoción. Los vaqueros, que entendían el lenguaje del corral, sabían que lo que habían presenciado no era un truco, sino una conexión inigualable. La humillación de don Esteban era total, incapaz de negar la realidad. Su rostro se puso rojo de rabia y vergüenza. El poderoso terrateniente, que había basado su autoridad en la creencia de que todo se compraba o se dominaba, fue silenciado por la pura inocencia y la sabiduría de una niña de 8 años, que había hecho en un susurro lo que él no pudo lograr con la fuerza y la riqueza. Don Esteban, intentando desesperadamente recuperar la narrativa y el control de su semental más valioso, se acercó a la barandilla con su voz grave, forzando una sonrisa de negociador. «Bien, bien, mocosa», exclamó intentando sonar generoso. «Tienes el caballo, pero todo tiene un precio. Te lo compro de vuelta. Dime tu número. 50.000, 100.000, lo que pidas». La oferta era un intento final de reducir el triunfo de Elena a una simple transacción económica, de demostrar que el dinero siempre tiene la última palabra. Pero Elena, al desmontar del caballo, rechazó el dinero de don Esteban con la misma dignidad silenciosa que había heredado. Ella se volteó hacia él, su mirada gentil pero inquebrantable, y pronunció una frase de una sabiduría profunda. «Señor Esteban, este caballo no está a la venta. Él me eligió a mí, no el dinero». En ese momento, Juan, el padre, superó su miedo y corrió hacia el corral, no para regañar, sino para abrazar a su hija con lágrimas de alivio y orgullo, sosteniéndola firmemente. La escena de amor paternal contrastó brutalmente con la fría avaricia de don Esteban, consolidando la victoria moral de los humildes. El reconocimiento externo llegó de un vaquero anciano y respetado, don Manuel, que había permanecido callado. «Ella usa el método de la curandera», declaró en voz alta. «Esa niña es la hija de María. Ella doma con el corazón».
No es fuerza, don Esteban, es pura nobleza. Esta revelación confirmó que el talento de Elena no era un accidente, sino un legado de sabiduría y pureza. La verdad de su linaje y la pureza de su método humillaron a don Esteban más que cualquier fracaso físico. El orgullo del hacendado fue quebrado no por otro hombre fuerte, sino por una niña que había demostrado que su fuerza era una ilusión frente a la conexión verdadera. Don Esteban intentó replicar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Se quedó completamente mudo, su cuerpo rígido y sus ojos llenos de una mezcla de rabia impotente y la vergüenza más devastadora. Él se dio cuenta de que su autoridad sobre el evento, sobre el animal y, crucialmente, sobre su propia narrativa, había sido subvertida para siempre. El semental, su símbolo de orgullo, ahora era la prueba viviente de su ceguera y su arrogancia. La fuerza de su ego había sido domada por la gentileza. La platea, inspirada por la pureza de la niña y la conexión con la naturaleza, aplaudió de nuevo, no para el terrateniente, sino para la pequeña Elena y su padre. El verdadero rey del ganado, en ese momento era Juan, al lado de su hija, poseedor de un tesoro que el dinero jamás podría comprar, la dignidad inquebrantable y el talento innato. Elena, montada en el semental dócil, simbolizaba el triunfo de la sensibilidad sobre la fuerza, una lección pública de humildad para don Esteban que jamás olvidaría. La verdad era que el amor y el respeto siempre domarán al orgullo, y él había sido forzado a admitir la supremacía de la pureza. El corral, minutos después del clímax emocional, se había transformado de un escenario de humillación a un lugar de justicia cumplida e inspiración palpable. Elena, aún montada en el Furia, ahora cariñosamente rebautizado por ella como Susurro, era el centro de una admiración sincera. Ella y su padre, Juan, se prepararon para partir. La afirmación de la dignidad de Elena fue total. Al rechazar el dinero de don Esteban, ella demostró que el valor del caballo no residía en su precio en el mercado, sino en la conexión profunda que habían forjado. Susurro la siguió dócilmente fuera del corral, un testimonio viviente de que la verdadera maestría reside en la comprensión y el respeto, y no en la fuerza. El humilde vaquero y su hija se retiraron no como perdedores, sino como los dueños de un tesoro invaluable, la pureza del espíritu. Las consecuencias para don Esteban fueron inmediatas y profundamente humillantes. Perdió su caballo más valioso y, lo que era más grave, el respeto de muchos de los capataces y vaqueros presentes. Había intentado demostrar que su fuerza y riqueza podían someterlo todo, y en su lugar fue expuesto como un hombre superficial, cuya crueldad era la armadura de su propia ignorancia. El incidente, presenciado por una multitud de líderes de la región, dañó permanentemente su reputación como un patrón justo o eficiente. Don Esteban se vio obligado a enfrentar la verdad de que sus métodos de manejo, tanto con animales como con personas, estaban equivocados. La pérdida de Susurro fue menos costosa que la pérdida de su autoridad moral. La justicia poética se manifestó con dulzura y firmeza. El semental, que había sido un símbolo de orgullo inalcanzable para un hombre arrogante, se convirtió en el compañero inseparable de una niña inocente, un emblema de la conexión genuina con la naturaleza. Elena, con Susurro a su lado, demostró que la sabiduría y la pureza prevalecieron sobre la fuerza bruta y la arrogancia del hombre rico. Su victoria inspiró una reflexión profunda en las haciendas vecinas sobre los métodos de doma y manejo de personal, sembrando la semilla de un enfoque más ético y respetuoso, que reconocía la dignidad intrínseca de todos los seres. El desfecho ofreció una visión esperanzadora.
Elena y Juan continuaron con sus vidas, pero ahora con una certeza inquebrantable de su valía. El camino de Elena estaba claro. Su don para conectar con los animales era su propósito. Ella representaba la esperanza de un cambio cultural en el campo, donde la sensibilidad y el corazón finalmente se valoraban por encima de la coerción y el dinero. Su historia se convirtió en un susurro de resistencia, una leyenda que se contaba en las fogatas de los vaqueros sobre la vez que el orgullo del rey del ganado fue domado por la inocencia. La moral de la historia resonó con una claridad conmovedora. La verdadera fuerza reside en la gentileza y en la capacidad de escuchar y respetar. La arrogancia se dobla no ante otra fuerza, sino ante la pureza, la sabiduría y la conexión humana. El amor y la dignidad, representados por Elena, siempre domarán al orgullo y a la avaricia, encarnados por don Esteban. El mensaje final fue un bálsamo de justicia para todos aquellos que habían sentido el peso de la opresión. La humildad, el talento y la bondad, al final, siempre encuentran el camino para triunfar. El público abandonó la hacienda con una sensación de ligereza y de inspiración. El sol se puso sobre el horizonte polvoriento, dejando atrás no solo la imagen de un gran caballo negro que se marchaba con una niña en el lomo, sino la certeza de que la inocencia y el respeto habían dado una lección inolvidable a la soberbia del poder. El evento, que don Esteban había planeado para mostrar su dominio, terminó siendo la noche en que su autoridad fue quebrada por la conexión pura de una niña con un animal. Pasaron varios años. Elena y Susurro se hicieron una pareja legendaria en toda la región. El método de la curandera se puso de moda. Elena, aunque joven, era la consultora más solicitada para la doma de caballos problemáticos, siempre cobrando solo lo necesario para vivir modestamente. Su enfoque de doma gentil inspiró a muchos vaqueros a dejar el látigo. En la hacienda, el patrón, don Esteban, más viejo y silencioso, tuvo que cambiar sus capataces y, a regañadientes, mejorar las condiciones de sus empleados, debido a la presión social y la fuga de talentos que ya no querían trabajar para un hombre sin corazón. El incidente de la pequeña Elena era recordado como el día en que su orgullo fue domado. Aunque nunca admitió su error públicamente, el silencio de don Esteban era su confesión, una lección permanente de que el verdadero valor de la vida no está en lo que se posee, sino en la nobleza con la que se vive. Si usted, al igual que Juan y Elena, cree que el talento verdadero es una fuerza imparable y que la justicia siempre encuentra su camino, cuéntenos en los comentarios cuál fue para usted el momento más humillante para don Esteban y el más inspirador para Elena.